El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del verso 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren, cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos nuevamente con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad en este maravilloso día de poder meditar y compartir su palabra. Hoy saludamos a nuestro hermano José Barajas. Muy agradecido con Dios y con usted, querido hermano, por su mensaje de animación, por su comentario, juntamente con nuestra hermana Marcelina Ortiz. Cada día nos animan, nos invitan a seguir adelante a través de su apoyo. Sé que es una animación espiritual para que nosotros sigamos adelante. Hoy, San Marcos, en su capítulo 1, del verso 21 al 28, nos trae una hermosa enseñanza. El Evangelio dice que Jesús se puso a enseñar, que la fama de Jesús se extendía por todos lados, porque enseñaba y hacía milagros. Pero resulta que no todo es bonito, que no todo es hermoso, pues el demonio se puso a gritar, se enfadó, se enfureció. O sea, el diablo le llevaba la contraria a aquel que enseñaba. El diablo iba en contra y gritaba en contra de Jesús, que predicaba, que enseñaba, que hablaba de Dios. Y el diablo pegaba gritos cuando escuchaba a Jesús enseñar y hacer milagros. Se enfurecía, se molestaba, y la fama de Jesús era grande y el pueblo lo amaba y conocía quién era Jesús. Pero el demonio se ofendía y lo que hacía era gritar y gritar para asustarlo. Y por eso siempre, oiga bien, siempre va a pasar eso con nosotros cada vez que ustedes y yo enseñamos a alguien. Cuando ustedes y yo enseñamos el rosario, enseñamos la palabra de Dios, o lo invitamos a la iglesia, o lo invitamos a una catequesis a los demás, al diablo no le va a gustar. El diablo va a gritar cada vez que ustedes quieren educar a sus hijos, cada vez que ustedes quieran enseñar los valores del reino de Dios, el diablo va a gritar. Y es por eso que el Señor nos invita a que nosotros nos preparemos. El Señor Jesús nos invita a que nosotros estudiemos la palabra de Dios, escuchemos el Evangelio cada día, para que nuestra preparación vaya creciendo cada día, nuestra fe vaya aumentando cada día, porque tenemos un enemigo y cuando él escucha hablar de Dios, se molesta. ¿Conocen ustedes a alguien de su familia, de sus vecinos, de sus parientes, que no les agrada escuchar la palabra de Dios y que tampoco les gusta ver a ustedes estudiar o escuchar el Evangelio?
El diablo se disfraza. El diablo nunca se le va a acercar a usted como lo es. No, el diablo se disfraza de un su familiar, de un su vecino, de un su pariente, de un su amigo de trabajo, compañero de trabajo, como usted lo vea. ¿Conocen ustedes a alguien que les insulta, que los trata mal, que les dice, ahora te volviste una santurrona, ahora te volviste un beato? Todos esos insultos van en contra de aquel que predica la palabra. Y por eso, en esta vida, cuando nosotros enseñamos lo que hemos recibido de Dios, como lo hizo San Pablo, él recibió del Señor y compartió, enseñó, ¿sí? Lo puso en práctica. ¿Y qué pasó? Unos escuchaban, otros criticaban, otros murmuraban, otros estaban en contra del apóstol San Pablo. Y sucesivamente eso pasa en nuestra vida. Por eso muchos catequistas han dejado el trabajo, muchos catequistas han dejado la predicación por las críticas, por las amenazas, por los insultos. Porque si eso pasó con el Maestro, si eso pasó con nuestro Señor Jesucristo, eso pasó con los discípulos, ¿qué pasará con nosotros? Dígame. Pero la fuerza viene de la preparación, de la oración. Necesitamos prepararnos y orar, porque el mismo Jesús lo enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, en el verso 20. El mismo Jesús lo dice de esta manera. Oiga, dice así: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor nos deja una tarea, el Señor nos deja una misión por el cual nosotros tenemos que enseñar. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, se enojan, se molestan, se revuelcan, gritan. ¿Por qué? Porque no les agrada escuchar la palabra de Dios. Recuerde que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pasó con Jesús. ¿Y por qué no va a pasar con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Claro que va a suceder. Claro que se vive en la vida siguiendo a Jesús. Claro que se vive. Tenemos, por ejemplo, a nuestra familia, que se rebelan, que critican, porque nosotros cada día deseamos alimentarnos de esa palabra espiritual y por lo tanto debemos evangelizar, debemos enseñar los valores del reino de Dios a nuestros hijos, aquellos hijos que van por mal camino, aquellos hijos que se han vuelto desobedientes, porque el mismo Señor lo dice en su palabra. El mismo Jesús dice, y enséñenles. ¿Ustedes ya lo están enseñando? ¿Ustedes ya están compartiendo esa doctrina de Jesucristo? Porque hay otra doctrina que no es de Jesucristo. Hay otra doctrina que va dividiendo, que va contaminando, que va matando esa fe en cada uno de aquellos que no lo conocen. Cuando una persona no conoce su doctrina, la doctrina de Jesucristo, muy fácil se deja llevar por la doctrina protestante. Y hoy vamos a ver unos puntos por lo cual Jesús manda a que se haga. Recuerda usted que en San Lucas, en su capítulo 22, en el verso 19, Jesús instituye la Santa Eucaristía. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace el diablo? Grita, protesta. Así lo dice. Cuando usted comienza a enseñar lo que Jesús enseñó en Lucas 22:19, dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué dice? Hagan esto en memoria mía. ¿Y quiénes son los que no lo hacen? Usted ya lo sabe. ¿Quiénes son los que no?
celebran la Santa Eucaristía, que se quedó Jesús en el pan. Dijo, hagan esto en memoria mía al partir el pan. Recuerde usted los discípulos camino a Emaús, ¿cómo lo reconocieron a Jesús? Al partir el pan. Y se quedó en el pan. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, no, eso es una olea. Muchos dicen, eso simboliza el cuerpo de Jesús, pero que no es el cuerpo. Eso no lo dice la Biblia. Pero aquellos que desconocen la doctrina de Jesucristo lo creen y caen en la cuenta de esos engañadores, esos falsos disfrazados. Oiga bien, y eso lo dice en Segunda de Corintios, el apóstol San Pablo, en Segunda de Corintios, en su capítulo 11, en su verso 13 dice, en realidad son falsos profetas, engañadores. Oiga cómo lo dice. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstol de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfrazan también de servidores del bien. Oye, son esos que van enseñando una doctrina, son esos que protestan en contra de la Santa Eucaristía. Cuando Jesús en Mateo 28:20 dijo, vayan y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. ¿Así lo dice o no lo dice el Evangelio? San Mateo, capítulo 28, en el verso 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si el Señor lo envió, si el Señor lo mandó a enseñar, ¿quiénes somos nosotros para no enseñar? Hay catequistas que pasan el tiempo contando chistes, contando historias, pero que no quieren enseñar la verdadera, la sana doctrina de Jesucristo. ¿Cuál es esa sana doctrina? La que en San Juan, oiga bien, la que en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, vamos a San Juan capítulo 20, del verso 21 al 23. Oiga, ¿cómo lo enseña Jesús? Dice así, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados que serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué es eso? La confesión. A quienes descarguen, a quienes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. ¿Y qué dicen muchos? No, yo me confieso directamente con Dios. Yo me confieso en la pata de un palo. Eso no lo dice la Biblia. Eso es invento de aquellos falsos profetas disfrazados de apóstol, pero en realidad son falsos profetas. ¿Y qué pasa? Muchos han caído ahí y se han dejado engañar. Porque si el Señor nos manda a confesar, a perdonar, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque hay muchos que protestan y están en contra. ¿Por qué? Si el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, en el verso 6, el Señor sí dejó autoridad en la tierra para perdonar pecados. San Mateo capítulo 9, en el verso 6 dice de esta manera, oiga cómo lo dice el Señor en su palabra, para que aprendamos. Dice así, del verso 5 dice, ¿qué es más fácil decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. O sea que en la tierra hay poder para perdonar pecados. El mismo Jesús lo ha dejado. ¿Y por qué muchos dicen, quién se confiesa con un hombre, con un sacerdote que es peor pecador que yo? ¿Quién dicen ellos? No, nosotros debemos confesarnos directamente con Dios o en la pata de un palo.
Eso no dice la Biblia, eso no es doctrina de Jesucristo, esa es doctrina de Satanás. ¿Por qué? Porque en San Lucas, en su capítulo 17, oiga bien, San Lucas 17, 14, cuando el Señor mandó a los leprosos, ¿sí? Vamos a ver, San Lucas 17, 14, dice de esta manera la palabra de Dios. Vamos a buscar San Lucas 17, 14. Dice así, Lucas 17, 14. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Oiga, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. ¿Por qué el Señor los manda a presentarse a los sacerdotes? Porque San Juan 20:21 dice, a quienes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. Así lo dice. En Mateo 9:6, al siguiente dice que la gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y que por eso la palabra del Señor nos invita cada día. Porque en segunda de Corintios, el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, en segunda de Corintios, en su capítulo 5, en el verso 18 dice, todo eso es obra de Dios. Y si es obra de Dios todo lo que Él nos enseña en las Sagradas Escrituras, ¿por qué muchos están en contra? Recuerden que cuando Jesús estaba enseñando, el hombre gritaba, no le gustaba la enseñanza porque Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba la palabra de Dios, enseñaba y hacía milagros, curaciones, y a él no le gustaba. Oiga, por eso dice, todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Entonces por eso Jesús envió a esos leprosos a presentarse a los sacerdotes para ser sanados, para ser curados. Recuerden, San Mateo 9:6 habla del paralítico tendido en una camilla, se lo presentaron a Jesús y Jesús ¿qué hizo? Perdonó sus pecados y después lo sanó. Después lo liberó del parálisis que tenía. Y por eso dice que todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, oiga bien, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Oiga cómo lo dice el apóstol San Pablo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y por eso las primeras comunidades lo hicieron en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 19, Hechos 19, 18 dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Si lo hacían o no lo hacían? ¿Y por qué hay muchos que no aceptan eso? ¿Por qué hay muchos que no creen? Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron. Pusieron en práctica la doctrina de Jesucristo, tal que el apóstol Pablo en segunda de Corintios lo pone en práctica. En segunda de Corintios capítulo 11, en su verso 23, lo enseña de esta manera. Segunda de Corintios
¿O es Primera de Corintios? ¿Eh? Primera de Corintios 11:23 dice de esta manera: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. O sea que sí, lo puso en práctica, tal y como lo había recibido del Señor el apóstol San Pablo. Entonces, por eso hoy el Evangelio dice: llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre, oiga, cuando usted está compartiendo en su familia, enseñando el Santo Rosario, enseñando las Sagradas Escrituras, enseñando cómo confesarse, cómo persignarse, cómo santiguarse. Dice, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Han escuchado ustedes esas palabras en la familia? ¿Han escuchado esas palabras en su trabajo, en su comunidad? Cuando se molestan al escuchar la enseñanza, la verdadera doctrina de Jesucristo. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Satanás también conoce al Hijo de Dios. Satanás también sabe quién es Jesucristo. Dice: has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. Es lo que hoy el Señor nos invita a poner en práctica, amigos y hermanos en la fe. Porque cuando nosotros enseñamos, es en nuestra propia familia que se escandalizan, que no les gusta, que no quieren aceptar la verdadera doctrina, la de Jesucristo, la que tiene más de 2000 años. Porque aquella doctrina nueva que hoy están enseñando en contra de la de Jesucristo, tiene como 500 años que empezó. Y muchos se han dejado engañar. Pidamos pues a Dios para que Él nos ayude a poner en práctica y llevar esa semilla, esa palabra a todos aquellos que lo necesitan. Recuerde, es la misión, es la tarea, es el mandato del Señor: ir y enseñar todo lo que Él nos ha encomendado. Así que Dios los bendiga y pongámonos en las manos de Dios para seguir proclamando, para seguir predicando su palabra a todos aquellos hermanos que están frágiles en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.